acabamos de Por ver duda, al profe, a este profesor que se llama el anónimo. premodernista, anónimo. Sí, pero quiero decirte rapidito que hice una búsqueda Ajá. con Copilot. Le dije a Copilot, mira, estamos estudiando el tema del final de la Biblioteca de Alejandría. Tú me puedes hacer un resumen de qué fue lo que pasó y está chéverísimo. Y te voy a decir la conclusión didáctica, o sea, me da las fechas de todo y dice, la gran biblioteca desapareció gradualmente, no en un solo evento. El Serapeo fue destruido en 391, pero no era la biblioteca original. Hipatia murió en 415, mucho después, y su muerte no destruyó ninguna biblioteca. La asociación entre Hipatia y el fin de la biblioteca es simbólica, no es histórica. Y entonces me dice, me dio unas fechas que me gusta mucho, un resumen de la vida de la biblioteca. Dice, primero, fundación y auge de 280 AC, fundación del museo y la gran biblioteca bajo Ptolomeo I y segundo. Centro de investigación, traducción y ciencia importante del mundo antiguo. Primer gran golpe, 48 AC, incendio parcial durante la guerra de César en Alejandría. Fuentes antiguas mencionan la destrucción de depósitos de libros cerca del puerto. La biblioteca principal pudo haber sufrido daños, pero no desapareció. Por cierto, voy a hacer un comentario. Fíjate que en algún momento en este chat nos había dicho alguien que lo que se había quemado era el Serapeo en eso, pero no puede ser. Pues cuando vi el mapa que muestra este señor, el Serapeo no está cerca del puerto. El que está cerca del puerto es el museo. Así que tiene que haber sido el museo, no puede haber sido el Serapeo. En los siglos 3, 1 a 3 DC, una larga decadencia que coincide con lo que él estaba diciendo, ¿no? Menor financiamiento bajo Roma, pérdida gradual de colecciones y el museo sigue existiendo, pero ya no es el centro intelectual que fue. Destrucción del Serapeo, no de la gran biblioteca, en 391, decreto de Teodosio I contra los cultos paganos. El prefecto Ya, romano y el obispo ya Teófilo va, destruyen el ese decreto es Serapeo. cuando. Dice 391 después de Cristo. Ah, ok. Mucho después. Entonces, Teodosio I contra los cultos paganos. El prefecto romano y el obispo Teófilo destruyen el Serapeo, templo dedicado a Serapis. El Serapeo contenía una biblioteca secundaria, pero no era la gran biblioteca, y este episodio es a menudo confundido con la destrucción de la biblioteca. Quinto, últimos ecos del museo, finales del siglo IV, Teón, padre de Opatia, es el último miembro atestiguado del museo, o sea, que aparezca en registros históricos, que eso ya lo habíamos visto en sí, sí, o sea, que ella fue la última directora de la gran biblioteca. Ahí pero no fue ella, hay no dos fue ella. Según inexactitudes. No, esto, no era ni la sí, dice, directora ni era la gran biblioteca. no, era Ok. Teón el que era su papá. Y esto indica que la institución ya estaba prácticamente extinguida antes de la muerte de Hipatia. Luego me dice muerte de Hipatia, 415, el asesinato de Hipatia a manos de una turba cristiana radical denominada los Parabalani. El Ya. conflicto es producto de un conflicto político entre el prefecto Orestes y el obispo Cirilo. No está relacionada con la destrucción de ninguna biblioteca y para entonces la gran biblioteca ya no existía como institución. O sea, coincide. Ahora, bueno, lo que nos dijo el premodernista, que, que saben acerca de guerras civiles en el siglo II antes de Cristo, de invasión, guerras con los seleucidas. Entiendo que los seleucidas eran, era otra Sí, un grupo de... parte Sí. más como en Persia, creo, ¿no? Así como los Ptolomeos están en Egipto, creo que los seleucidas están en Persia, o por ahí. Bueno, pero hubo guerras, pero comentó que hubo uno de ellos que llegó y que la comunidad académica, algunos murieron, otros tuvieron que irse, y algunos se irían a Pérgamo, bueno, y dice, había otros sitios, o sea, no era, Sí. en fin, Sí, en fin. pero fíjate que esa muerte, los que se van, etcétera, no es por culpa de la invasión, precisamente, según él dijo, es uno de los mismos Ptolomeos que En, en represalia a los que habían a, apoyado a su oponente, a sus a su oponente, oponentes, empezó a perseguirlos.
Sí, y sí, asesinó a algunos y hubo unos que se fueron. Pero fue un propio Ptolomeo el Ptolomeo, octavo. fíjate, sí, sí, Ptolomeo el octavo. sí, Ptolomeo el octavo, imagínate, el propio Ptolomeo, y sí, sí. contribuyó a la destrucción de la, entre comillas, academia que quedaba todavía. Y bueno, en otro video que, no, o sea, no tengo tiempo de mostrar los que he visto, pero me enteré, nunca había oído referirse a Cleopatra como la última de los Ptolomeos. Mm. Y Pero ella fue la última de los nunca lo había Ptolomeos. relacionado. Pero como dice, como alguna vez tú comentaste, Emilio, ella parece que fue la primera que hablaba egipcio, lo cual Que Sí. es hablaba, sí, sorprendente después de tantos siglos que no aprendiera el No, se idioma llamaba, yo creo que no local. era, yo creo que además lo hacían a propósito, porque ellos querían dejar claro que ellos eran helenos sí. y no Sí, egipcios. bueno, No sé si creo es que así. eso fue el primer video que vimos. No, eso el premodernista no lo hace, pero los de Resi History sí enfatiza que se enfocaban más en lo griego, en la literatura y en lo griego. Ahora, la otra fuente que tengo, la he dejado para la semana que viene, es un tipo mucho más beligerante. Este de premodernista es bien nice. Y fíjense que en su video sobre la biblioteca, él no mencionó a Carl Sagan. Es en la No. entrevista cuando le preguntan. Él dice, él comenta allí que esta es una idea, la idea, la leyenda o el mito viene del programa Cosmos de Carl Sagan, bueno, la otra vez vimos un pedazo de eso y bueno, creo que todos hemos visto eso. Pero para mí es muy interesante enterarme cómo Carl Sagan estaba creando leyendas y bueno, y que todavía Pero persisten, yo no ¿no? diría que eso es cierto, con O todo bueno, no las estaba respeto. creando, las estaba perpetuando porque venían de No, Draper no, and pero White. me refiero a la leyenda propia. O sea, Carl Sagan lo que se hace es eco de una visión de la historia que, según entiendo, por lo que he leído, que últimamente he estado leyendo mucho sobre el tema de la... Bueno, no importa, después comentaré sobre eso en otro momento. Pero básicamente lo que él hace es hacerse eco de una versión de la historia De una que fue narrativa. promovida, una narrativa que fue promovida por los anglos, por los ingleses, por Inglaterra, por los... No, pero es eh, Draper and White eran de Estados Unidos, los Eran que sí, americanos. crearon claro, pero la tesis del claro, conflicto. no, 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 pero No, es que antes, según he leído, discúlpame que te lo diga, los europeos empezaron a crear todo este mito de que la ciencia era europea, en primer lugar, que los árabes no habían contribuido mucho. Empezaron a decir que los árabes, bueno, sí, ellos tradujeron unas cositas, es una broma, pero ellos no hicieron mucho más que traducir. O sea, ellos crearon, pero fundamentalmente los ingleses y después de Newton, según he estado leyendo, y es el mismo, el Goldberg, por cierto, en el libro de él que se llama World Science, Guerra de Ciencias. Este, y él dice, Goldman, bueno, que Goldman, Goldman. Goldman, perdón, y en todo este Science grupo, Wars, ajá, ya. sí, Science Wars, la guerra de la ciencia. Entonces, él dice que todos estos, estas cosas vienen de esa época, donde había un gran énfasis en tratar de colocar, de insistir en que la ciencia moderna, entre comillas, porque estamos hablando de más a final del siglo XIX y principios de XX, que la ciencia moderna venía de Europa, que es después de Galileo que se produce la ciencia moderna DOT. Ya está. Eurocentrismo Todo Bueno, lo moderno. demás es accidental. Todo los lo demás, bueno, sí. los de The O sea, Resi History hablaron de un mito del Enlightenment, ¿no? De la ilustración. exactamente. Es Y que Edward Gibbon es un ujú, historiador de Lo esa época, perpetúa. del siglo de esa XVIII, época, y exacto, cuando Gibbon hace ese famoso libro, que te dije que es un libro bien famoso, el bien libro de, influyente. y bien influyente, que influyó durante muchísimos años ese libro de Gibbon. Entonces, eh, el, no es Carl Sagan lo que se hace es eco de ese Sí. mito. Él No, De cree, las él no fuentes está él comenzando, refieren. cree pero ese él está mito. continuando. Él no lo hizo Claro. con mala intención, pero él estaba continuando. Pero No, fíjense, pero un es que yo creo detalle. que lo creía. Yo creo que lo creía Claro, él lo creía, honestamente. sí, sí. Pero un detalle. Les mostré un clip de Family Guy Sí. y uno de los productores de Family Guy es productor de la serie de 2014 de Cosmos, de Neil deGrasse Mm, Tyson. ajá. O sea, y él en Family Guy muestra esta comiquita que dice, mira, viajamos a otros
a otra parte y no es otro, no es el futuro. Él dice, no, no, este es el mismo año, pero es otra realidad Otro en que no universo hubo paralelo. cristianismo. Un universo Sí. paralelo en que no hubo cristianismo y entonces todo está avanzado 1000 años. O sea, Bueno, eh, pero ese es un punto muy particular de ese productor, porque en la serie como de Tyson no se dice eso. Eso pero, lo ok, dice Sagan, eso no lo dice Tyson. ok, pero creo que ya, vamos a hablar de Tyson en otro momento. Pero, Sí, porque Tyson, al Tyson, contrario, Tyson es boxeador, no. bueno, entonces a Tyson mí lo que me parece, ¿qué dices, Leonel de Tyson? No, no, en vacilón de Tyson es boxeador, no, no. No vale, Neil deGrasse Tyson. No, bueno, Neil deGrasse Tyson. entonces Sí. lo que estoy encontrando interesante es, bueno, yo había dicho, mira, para elevar el nivel vamos a ver un curso universitario, pero también vamos a ver documentales, pero los documentales también pueden tener Veneno, sus, sus sesgos o sus claro. narrativas, ¿no? Y entonces, bueno, que ahora encontrando educadores de historia, digamos, podemos ver, bueno, ir aprendiendo más. Pero Entonces, bueno, el de la... el libro este de Goldman es muy bueno, sobre todo el final. Lo que pasa con él es que es demasiado escolástico, entonces, oye, se hace pesado leerlo porque el tipo te empieza a contar de cada uno, de fulanito, de menganito, y a veces te pierdes con el exceso de información. Pero Sí, este muchos libro nombres. de la guerra de las ciencias es muy bueno, de verdad. eh, Pero sobre todo los últimos capítulos. Yo diría los primeros y los últimos. En el medio hay demasiado se da que información. yo creo que es que es demasiado Eh, escolástico, es ok, la ok. palabra que uso. Bueno, mira, Alexandra, Lourdes, Mario, no sé si quieren comentar algo. Está tu señal. Ef- Mira, sí, ojalá volviera Jorge, ¿no? Ajá, Mario. Mario está muerto de la risa. No, bueno, mira, no, definitivamente muy, muy interesante. Obviamente yo, digamos, soy básicamente un espectador acá tratando de aprender de ustedes, que efectivamente es asombroso Bueno, la y cantidad de nosotros estamos conocimiento aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo, yo y, estoy aprendiendo porque muchas de estas cosas, Nosotros estamos estudiando este tema, exacto, Mario. y Nosotros no somos historiadores ni nada de eso. solo que cuando encuentro una fuente, bueno, ahora también que he querido mostrar cómo chequeo la fuente, o sea, porque yo vi a este señor y decía, bueno, ¿y quién es este señor? Y cuando vi la entrevista de él, me dije, ok, sí es alguien serio. Ajá, Jorge. No, estaba, cuando usted me estaba mencionando, estaba era mirando la colección de los Grey Books. Son 54 tomos. Pero de los 54 tomos, hay solo 3 autores que tienen 2 volúmenes. Uno es Aristóteles, el otro es Tomás de Aquino y el otro es Gibbons. Para que vean la importancia que tiene, por lo menos en el momento en que se editaron los Grey Books, la importancia que tenía el pensamiento de Gibbons. Y supongo que los Yo dos tengo los volúmenes Grey son Books, sobre, ¿oíste? Yo tengo los Grey Books, ahí Sobre tengo toda la y colección. supongo que los dos volúmenes de Edward Gibbon son esto de Decline and Fall sí, of sí, the Roman Empire. De la Roman caída del Empire. Imperio Romano. Ujú, ya. La caída del Imperio Romano. Es la Sumamente principal influyente. es la principal fuente de referencia todo sobre el tema del fin del Imperio Romano. Sí, bueno, y como mostré, cuando Bertrand Russell lo menciona, no lo presenta, o sea, da por hecho que todo el mundo sabe quién es Gibbon. Claro, Sí, claro. Eh, eh, Mm. sí. el bien. Muy mundo importante británico, ese ¿verdad? libro, entre paréntesis. Yo no lo leí completo, yo lo empecé a leer, pero lo dejé hace muchos años. Así que no puedo decirte mucho sobre el libro, sé que es muy importante, pero lo empecé a leer precisamente aquí con los grandes libros, que los tengo ahí siempre frente a mí. Y, pero yo los grandes libros los uso con lo que se llama el sim, sinopticon. Los grandes libros tienen una cosa muy buena que se llama el sinopticon.
Y entonces tú tienes un concepto, por ejemplo, si yo quiero saber acerca de equidad, entonces el tipo agarra y te dice, ok, busca la palabra equidad, buscas equidad y él te empieza a dar referencia de los grandes autores que han hablado sobre la equidad. ¿En qué parte hablaron sobre la equidad? ¿Cuáles son las páginas para que tú vayas al libro entonces y buscas y, ok, qué fue lo que este dijo sobre la equidad? ¿Qué fue lo que dijo el otro? Y es una maravilla. Yo no sé cómo hicieron una cosa tan extraordinaria como esa, pero por eso yo creo que los grandes libros son más valiosos, porque no es que tú te pongas a leer a todo Platón o a todo Aristóteles o lo que sea, pero tú Solo quieres hicieron saber a mano, algo. Sí, solo ¿verdad? hicieron a mano. Claro, con la Sí, no, pero es tecnología de la increíble. época, ¿no? Porque eso es de... Jorge, es una cosa maravillosa. Yo no sé, porque está tan bien hecho. Es increíble. Yo no sé, a mí me parece una maravilla. Bueno, para los que no lo conocen, yo no tengo esos libros, pero he oído hablar que Yo tampoco. un rector de la Universidad de Chicago, creo, promovió, y esto creo que es un proyecto de los años 40 o 50, o sea, del siglo pasado, y, y son, digamos, es como Bueno, el canon, o sea, como terminan los en, libros de la... bueno, y creo que en la Universidad de Chicago, no sé si actualmente, pero en el primer año hacían estudiar un curso sobre los grandes libros. Es algo así, he entendido. Bueno, he encontrado bueno, algún video, el último gran libro de los grandes libros es Freud. ¿Ok? he Eso te encontrado puede dar una algún idea. libro, algún video de uno de los editores de los grandes libros por ahí, creo. Yo no En- sé si continuaron con el proyecto, porque como te digo, él para con Freud, Tolstoy, están los últimos, creo que son Tolstoy, William James y Freud, y ya está. Y ahí pararon los grandes libros. No sé si en la edición que tú tienes, Jorge, es igual. Es el número Igualito, 54. Igualito, ¿no? igual. ya, esto Es es algo, que, lo que ustedes hablan es algo publicado por la Enciclopedia Británica. Sí, sí. correcto. Ah, ok, ok. Es que cuando yo me fui a estudiar yo me fui en el 68 a Georgia Tech y yo recuerdo que apenas había llegado, me mandaron, llegó la vendedora de la enciclopedia británica y me caló los Great Books y la enciclopedia británica. Entonces A yo me mí la me pasó compré igualito porque que a ti. A mí me pasó los igualito que a ti. únicos, Me clavaron los dos de un golpe. los únicos libros que yo tenía, no tenía más libros, los únicos libros que yo tenía eran la enciclopedia británica y los Great Books. Más nada. No, Y los eran grandes los que libros yo son usaba de para verdad aprender tremendos. inglés. Eh, Pero te digo que lo que más los hace valiosos es esos dos tomos de ese Sinopticon, que son maravillosos, no, de verdad. Es una cosa increíble. es lo que más uso yo es lo que más uso yo de los Great Books. Sí, ¿verdad? Son De hecho, instrumentos para sí, el los dos primeros investigador. tomos. Eh, Eso han influenciado mucho en todo mi pensamiento, porque realmente hay, inclusive en la pasta del Synopticon, aparecen una lista de temas que son los más importantes que debe tener. Y entonces ahí donde aparece el concepto de one and many, y así. Y yo en base a eso hice una esquemita hace muchos años y empecé a Wow. orientar eso como mi formación, tratando de ver esos conceptos. Y uno de los que más impacto tuvo en mí y sigue teniendo es el tema de One and Many, uno y muchos, el conflicto entre la unidad y la multiplicidad. Y la pluralidad. Ok, Very good. conseguí, aquí habla. Ok, Y el otro, eso está muy vinculado, el otro es Same and Mother, igual y distinto, la ahora ven, igualdad y la distinción. aquí dice, el proyecto Correcto. comenzó en la Universidad de Ajá. Chicago, donde el presidente Robert Oh, Hutchins con Mortimer eso Adler es. lo hacían. Ahora, lo que decía es que he encontrado vídeos de este Mortimer, de este editor, Mortimer Adler, ¿ok? Pero Eh, fíjate que fue William Benton, según dice abajo, que era un sí. estudiante del curso y que estaba en la enciclopedia británica el que lo cristalizó. Más abajo, mira. Ajá, An sí. origin student was Benton.
At the time was chief executor. Y Y lo bueno, y que entonces pasó aquí fue hay que videos todas de él estas, hablando de esto. how Y, to read, you are reading wrong. y mira, alguien tiene una playlist no, no quería ver el video, quería ver la playlist. Ok, ¿ves? Tiene, bueno, no sé. Ah, No sé mira si es, que está, se ve que claramente eso estuvo, así se inspiró los grandes libros, sí. Porque, a ver, mira, ok. Pero yo no he visto nada. O sea, he oído hablar, pero yo no he visto, ni leído, ni tengo estos libros. Pero bueno, no me sorprende que ustedes los tengan. Son ¿verdad? No varios te años antes que sorprende, tú. porque No, y nosotros sí, somos viejos, porque somos más viejos, esa es la única No, razón. no, aparte porque de son Mira, muy esta es la sabios. portada. Mira, ahorita estoy No, aquí no, no, más viéndola viejo, acá. más viejo. Esta es la portada de Esa, la que esa, habla, esa es de la que esa, habla, ¿ves? Esta eso, portada. oye. Y entonces aquí aparece la gran conversación, que es el primer volumen, que me gusta mucho, es una idea muy linda, que es que cuando tú lees tienes una gran conversación, tienes una conversación con alguien importante, ¿no? Y alguien que existió. Entonces, luego están las grandes ideas uno y las grandes ideas 2. Entonces, en las primeras son de Ángel a Amor, porque están en orden alfabético, ¿no? Entonces, aquí tienes este, los libros, Homero, Exilio, etcétera, etcétera, Gibbon, aquí están todos los libros, y luego te viene la cuestión de las grandes ideas uno, 2, y aquí en el final, por aquí están las grandes ideas, en la contraportada están las grandes ideas, entonces dice, las grandes ideas, mira, ángel, animal, aristocracia, arte, astronomía, beauty, being, cause, change, chance, citizen, constitution, courage, custom and convention, definition, democracy, desire, dialectic, duty, education, element, emotion, eternity, evolution, experience, family, como faith, parece bond, God and cibernética. evil, good and evil, government, habit, happiness, history, honor, hypothesis, idea, immortality, induction, infinity, judgment, justice. Este de justice es maravilloso. Este capítulo me encantó a mí, el de justicia. Este es muy bueno. Pero yo estaba trabajando con el PNUD en la idea de equidad. Entonces, claro, para mí ese capítulo en ese momento siempre fue, cuando yo estaba trabajando en alguna cosa de esos proyectos, siempre me venía mi librito, como seguramente hacías tú, Jorge, buscaba las ideas fundamentales, veía toda la historia de la cosa y me documentaba de esa manera. ¿Ves? Esto es muy bonito. Mira, Aquí está The mira, Universal and Particular, que es uno de los que a ti te gustó, ¿no? ah, Y One and Many. Aquí está Oligarchy, One and Many. Y más adelante está bueno, uno que te debe gustar mucho, que es Universal and Particular. Esa es claro, otra claro. muy buena, Los porque universales y los esa es muy particulares. de la lógica, del Claro, tema de la La lógica. es la discusión Entonces, de la lógica. fundamentación. esos dos temas son bien, bien Y interesantes. same, No, estos same libros over, son, same over. esto es un tesoro, sinceramente. Esto es un Es un tesoro. tesoro. Me encantaría Esa es la, tenerlo en forma digital, ¿sabes? Para que sea más rápido de bueno, a mí me consultar. encantaría tenerlo, a mí me encantaría tenerlo tan fresquito y tan liso como lo tienes tú. Yo lo tengo ya todo viejito. Está todo, No, de pero hecho, mira, ahorita mira compré. las manchas, mira lo inevitable, mira las manchas de hongos, ¿las pueden ver? Qué lástima, pero no Bueno, puedo hacer nada al no, respecto. no, Los libros el se... tuyo luce mucho más tierno que el mío. Mira, ves todas esas manchas, mira las manchas, mira cómo se ha manchado. Y así están muchos de mis libros, por lo cual he renunciado a comprar libros físicos y he decidido que trato de comprar los electrónicos porque esto me da un dolor increíble ver cómo los libros, sin embargo, internamente las páginas están perfectas, porque esa es otra cosa, estos libros tienen páginas ácidas. Ah, ¿Cómo Esas esas así? páginas son son muy ácidas. duraderas. Sí, mira, son como cebolla y ácidas. Entonces la página ácida te protege del hongo. Y esa es una de las cosas que un libro barato no tiene. Solo los libros caros.
están hechos con páginas así. Es un tema. Imagínate los papiros. No, por eso no duraba nada. Eso no duraba nada. Ahora, Por una eso, este pregunta, libro durará mucho, porque tengo tiene una las pregunta páginas. por ahí flotando desde rato. Sí, Leonel. Se siguen hablando de libros en la Biblioteca de Alejandría, pero los libros no existían como tal. No, recuérdate que Eran rollos. biblioteca lo que Eran papiros. significaba era colección de papiros. Eso era lo que significaba porque los biblion eran los papiros. ¿Te acuerdas? Que lo explicó la Sí. mujer que nos habló sobre la biblioteca de Sí, Alejandría. sí. Sí. Pero de todos modos O van a sea seguir que más hablando bien es al revés. Lo que nosotros llamamos libros, que viene de allí, de la Gutenberg para adelante. biblioteca, se debería llamar libroteca. Libroteca. Claro, Y no biblioteca, porque los biblos eran los papiros. pero Biblo era una ciudad, Biblo, oye, mira, en mi biblioteca uno de los que más le gusta, uno de los más preferidos de los animalitos es este, que es el de Comte, que fíjate cómo está. Ah, ¡Guau! qué Querido. tristeza. Wow. Wow. Se lo comieron los animalitos. Comieron. Eso lo tienes que botar, ¿sabes? Porque se come a los otros libros. Sí. Que Claro, claro. los contagia. Los No, la daña. cosa es, sí. Es horrible, tienes que Bueno, no, botarlo. Además lo abriste y te no te pasó lo lo que yo sé que te castigué. pasó. Te cayó el polvito. El No, es que polvito que salió. esta colección está, todos los libros que están así, están aparte, están en el baño de servicio. Qué triste, vale. Y no se consiguen online. Bueno, yo realmente había estado cambiando al mundo digital y creía mucho, era fanático del mundo digital hasta que ayer me robaron el celular. Ya no creo en el mundo celular. Pero sí te No digo creo en algo, nada. yo he estado haciendo un esfuerzo por que todos los libros que tengo, que me gustan, los libros más importantes, tratar de buscarlos en formato digital, como sea. Ujú. No me importa, PDF, lo que sea, pero porque me da mucho dolor. A veces agarro y abro un libro y lo veo destruido totalmente, o por los hongos o por los bichitos, ¿verdad? Y lo tengo que botar. ¿Y qué más remedio, pues? Y me da un dolor cada vez que hago eso. Y me dieron unos consejos. Hay un ácido especial que se compra, me lo dio una señora que tengo un amigo cuyo padre murió, fue profesor de la Universidad Central de Literatura y tenía una vasta colección de libros. Y él las quería donar y descubrió que la mayoría estaban dañados, pues, y llamó a una curadora especialista en libros para rescatar lo que se podía rescatar. Y ella me explicó, no recuerdo el nombre del producto, hay un producto que hay que comprar y rociar a los libros con ese producto, pero, coño, pana, es un temazo. Espero que hayas disfrutado, Jorge, de escuchar. Sí, Quiero que se claro vea, que sí. estos historiadores, o sea, hablan diferente, como decirlo, que se nota que no son Sí. científicos, son historiadores. Pero hay una pregunta que me queda flotando. Entonces, la historia de la ciencia no es ciencia. No, no. No, la historia de la ciencia no es ciencia. La Claro que historia de la no. ciencia es historia. Y la Es historia es historia. ficción, No, según lo que dijo, no, pero según lo que luego, dijo pero no hermano es Lima. solo ficción, o sea, es una ficción, o sea, parcialmente, pero es basada en las fuentes históricas. Claro. Y yo no soy historiador, o sea, nosotros usamos fuentes, o sea, los verdaderos historiadores usan las fuentes primarias, ¿no? Van a los que escribieron en la época en que estaban ocurriendo las cosas, ¿no? Qué sé yo. Eh, La eh, historia, la pero historia es conocimiento. La Ah, historia la es historia es conocimiento conocimiento. y la ciencia. Sí, La historia es conocimiento y la ciencia es conocimiento. Pero son también. conocimientos de distinto tipo. ¿Te Me cuento? gusta eso. Lo malo es cuando gente piensa que la única forma de que conocimiento es la ciencia. Ahí es donde está el Claro. problema y ahí es donde yo me enfrento a los cientificistas. ¿Te cuenta? Es decir, que Estoy realmente de acuerdo. la verdad no está. La ciencia, fíjense ustedes, la ciencia es una esfera, el mundo científico es una esfera de conocimiento que trata de buscar la mejor fundamentación
de ese conocimiento. Pero una de las cosas que tiene la ciencia es que demuestra que eso no se puede conseguir. Entonces es limitada. Entonces, el mundo del conocimiento, sobre todo aquí tengo que distinguir entre el conocimiento empírico del conocimiento racional. El mundo, cuando habla de conocimiento, y este es mi pleito con Nemiro, que ya se fue, lamentablemente, pero cuando él habla del conocimiento, es el conocimiento empírico, que es el conocimiento positivo, el conocimiento de la experiencia. ¿Te das cuenta? El punto es que la experiencia es comprobar con la vivencia, la verdad de los modelos teóricos. Pero lo que dice, si no está comprobado, no puede ser conocimiento. No, si no está comprobado, no está comprobado. Si no está comprobado, es simplemente una especulación, si quieres, sí, pero es que todo es especulativo. Porque lo que hace es con el conocimiento positivo, es sencillamente validar con la experimentación la experiencia. La especulación que o sea, tenías. Las teorías, perdón. Validar con las teorías con la experiencia. Pero realmente eso está limitado. En cambio, tú puedes tener montones de teorías. Todo lo que es desarrollo en cosmología, todos los desarrollos en este momento en cosmología, los trabajos de Stephen Hawking sobre los huecos negros, eso no puede comprobarse experimentalmente. ¿Cómo vas a comprobar experimentalmente tú lo que ocurre en el borde de un hueco negro? ¿Tú has estado allí? ¿Dónde montas un laboratorio en el hueco negro? Ni siquiera puede estar. Ni puede estar. Entonces, el positivismo sí es verdad. Te habla de una ciencia que, bueno, de cierta forma es lo más fundamental que tenemos nosotros contrastados con la experiencia, pero no es lo único. Entonces viene el segundo nivel, que es el mundo de la ciencia teórica, que son los modelos conceptuales, que están basados básicamente en la matemática. Pero la matemática está basada en la lógica. Es decir, la lógica, la matemática usa la lógica, parte de los principios de la lógica. ¿Te das cuenta? Pero todos los principios básicos de la lógica y de la matemática son basados en unas leyes universales que realmente fueron productos de la experiencia. Es decir, realmente nosotros... De una espiral. Exacto, es decir, estamos condenados. El que piensa que nosotros podemos saber cuál es la verdad está mal, no tiene conocimiento, no sabe. Entonces, por eso es que realmente tú terminas diciendo, lo que yo trabajo son como modelos explicativos del mundo. Y lo que trato es de ser feliz. Ahora, quiere decir que es mi mundo, el mundo en que yo creo, tiene que ser un mundo que esté solamente explicado por eso. No. Si yo soy feliz con otra cosa, por ejemplo, con un conocimiento de tipo metafísico, ¿por qué no hacerlo? No debo confundir lo que es el mundo construido por mi fantasía que el mundo de la ciencia. No, son cosas distintas. Pero no por ello yo no puedo tener mi fantasía y yo construyo. Uno hace novelas, otro hace de otra forma, y con eso, porque lo importante es vivir feliz. Y entonces yo, para poder vivir feliz, entonces yo necesito un mundo en el cual me explique una cantidad de cosas que no son explicadas por la ciencia. Y por eso es que yo soy teísta. Aun cuando estoy en desacuerdo, no creo en las ideas de las religiones en las cuales me fundé yo, en religión católica muy fuertemente, pero muchas de las cosas que me venden como dogma, me vendieron como dogma, y yo ahora las rechazo porque no las acepto. Entonces, en ese sentido, soy como muchos de ustedes, pero no digo que soy ateo, porque para mí la reacción que muchos tienen, que dicen que soy ateo, es porque rechazan el Dios que ven de las religiones. Entonces, cuando dicen que son ateos es porque son antirreligiosos, están en contra del Dios de la religión. ¿Me explico? Pero a lo mejor muchas veces, por ejemplo, yo le oigo a Gustavo y dice, bueno, yo puedo vivir con eso. Sí, ¿verdad? Tú puedes vivir sin eso. Tú puedes vivir sin el concepto del Dios y eres libre y puedes ser feliz con eso. Entonces es una decisión personal, no es una cuestión, tienes todo el derecho a sencillamente no creer en eso. Yo sencillamente, igual, en lugar de tener una aceptación de que sí, yo sí creo que hay algo, aun cuando sé que ese algo no puede ser demostrado, pero que ese algo no tiene nada que ver con mi vida, ni con el mundo, ni con otra cosa, sino sencillamente una forma mía de ser feliz.
un sueño mío de ser feliz. Disculpe, Wow. no podía No, perder. denso, denso, Afónico y joven, todo, afónico y todo Sí. nos has dado. Filosofía de vida. denso. Sí, 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 denso. Qué bien, bueno, Bueno, chévere. qué Bueno, Cuídate, no, cuídate, Jorge. Jorge. sí, cuídese, don Jorge. Jorge, Ok. cuídese.